Muy bien. Muy importante. Ahora, tenemos tercera cosa. Los escritores de la Biblia, tomaron en cuenta el medio cultural desde el cual escribieron. Tomaron en cuenta el medio cultural desde el cual escribieron. Alguien ha dicho que la Biblia fue un libro, o es un libro, escrito por orientales para orientales. De manera que cuando uno estudia la Biblia, si la quiere entender de verdad, tiene que comprender la cultura del mundo para el cual la Biblia fue escrita. Si no, le va a costar muchísimo trabajo entenderlo. Cuarto, todo escrito bíblico debe estudiarse y entenderse a la luz del entorno cultural, histórico y teológico desde el cual se escribió. Una palabra puede tener varios significados. Ahora, fijaos en esto, el uso de un vocablo dentro de su contexto determina el significado pretendido por el escritor. ¿Qué quiero decir con esto? La etimología de una palabra, su raíz, el origen de esa palabra, no determina el significado. El significado de una palabra adquiere su grado máximo cuando se lee y cuando se estudia en su ambiente, en su contexto. Ahí tengo dos palabras, la palabra iglesia, eclesía, y la palabra apóstol, apóstolos, como ejemplo de lo que estoy diciendo. Son dos ejemplos, voy a añadir dos o tres más para que nos demos cuenta de lo que estoy diciendo. Nos demos cuenta de esto. La palabra iglesia o eclesía, la etimología de esa palabra, si os fijáis, hay una E y una K, ek. Esas dos letras es una preposición griega que al anteponerse a una palabra se convierte en un prefijo. Prefijo si va adelante, sufijo si va detrás. Eso lo hemos aprendido en la escuela elemental. Muy bien. Ek. Ek significa hacia afuera. Hacia afuera. La segunda parte de esa palabra, klesía, viene del verbo kaleo. K-A-L-E-O. Kaleo significa llamar. Llamar. De manera que, literalmente, esa palabra significa llamar hacia afuera. Esa es la etimología, pero eso no nos dice gran cosa. La primera vez que se usó esa palabra en el Nuevo Testamento vino de los labios del Señor Jesucristo. Mateo 16:18, cuando el Señor le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi eclesía, mi eclesía. Ahora bien, si uno solo se guía por eso, no entiende de qué se trata. La palabra eclesía significa un grupo de personas que han sido convocadas y están reunidas. Eso es
el significado de esa palabra. Se usaba ese vocablo en tiempo de los griegos para hablar de los ciudadanos que tenían que tomar decisiones respecto de cualquier cuestión de la ciudad y se convocaban. Cuando estaban reunidos, eso era una eclesía. Cuando cada cual se iba a su casa, ya no había eclesía, pues ya no había convocatoria, ya no había reunión. Voy a daros un par de ejemplos para que veáis cómo se usa esta palabra. En el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, el que tenga una Biblia y quiera ver esto, pues haría bien. Hechos capítulo 19. Allí se trata de el caso de Pablo en la ciudad de Éfeso. El año pasado visité el teatro ese donde Pablo estuvo y lo iban a liquidar. Estuvieron a punto de liquidar a Pablo allí, en aquel teatro. Leo Hechos 19, 32. Hechos 19, 32. Dice allí, ya describiendo lo que está pasando, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque, mira la palabra, porque la concurrencia, y la palabra concurrencia ahí es eclesía, mira, porque la eclesía estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Esto se parece mucho a las iglesias de hoy, que no sabían por qué se habían reunido. Bueno, esa era una eclesía. Mire un uso de esa palabra dentro del Nuevo Testamento. En el mismo libro, un poquito más abajo, versículo 39, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, la palabra asamblea ahí es eclesía, y se trata de una reunión de ciudadanos, no de creyentes, y luego al final, versículo 41, y habiendo dicho esto, se despidió la asamblea, aquellos ciudadanos. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú quieres saber el significado de eclesía, tienes que ir al ambiente del pasaje, tienes que ir al entorno del pasaje para saber de qué se está hablando. Cuando Pablo escribe, Pablo a la iglesia que está en Filipos, y enseguida te dice que son o santos en Cristo o escogidos en Cristo o algo así por el estilo. Pablo está hablando de una iglesia cristiana. Son hijos de Dios, nacidos de nuevo, santos en Cristo, apartados por el Espíritu Santo para Dios. ¿Qué es lo que determina el significado de una palabra? Su uso, su ambiente, el medio donde esa palabra se usa. Buscarla en un diccionario y decir, esto es esto, eso es muy limitado. Es bueno saber el significado general de palabras, pero solo el uso determina el significado de una palabra. Quiero que veáis otros ejemplos aparte de esto que he mencionado. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra bueno. Voy a dar dos ejemplos y vosotros buscaréis en vuestras Biblias la palabra bueno. San Juan 10:11. Cristo dice allí, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero hay otro uso, otro sitio en nuestra Biblia en castellano donde aparece la palabra bueno. Mateo 19, versículos 16 y 17. Un joven rico
va corriendo donde está Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré o debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? ¿Os acordáis del pasaje? Estoy mencionando esto para aclarar que la palabra bueno en Juan 10:11 y la palabra bueno en Mateo 19, 16 y 17 no son la misma palabra. No son la misma palabra. La palabra en San Juan 10:11 habla de bueno en el sentido de hermoso, de atractivo, de manso, de todas esas cosas. La palabra en Mateo 19, 16 y 17, Mateo 19, versículos 16 y 17, es totalmente otra palabra. Habla de ser bueno intrínsecamente, de ser bueno tal como Dios es bueno. En San Juan 10:11 se describe la bondad externa. En Mateo 19 se habla la bondad intrínseca, esencial, tal como Dios es bueno. De manera que es importante, cuando uno hace un estudio y utiliza una palabra como esa, el vocablo bueno, asegurarse que los pasajes colaterales que utiliza, que allí se está utilizando el mismo vocablo. Recientemente oí a alguien predicar sobre San Juan 10:11 y habló de eso, de Cristo el buen pastor, pero luego, para apoyar su enseñanza, apeló a Mateo 19, estos versículos que he mencionado, y eso no quedó claro. No quedó claro. Hay que asegurarse, cuando uno utiliza pasajes colaterales, que el vocablo que aparece allí es exactamente el mismo que uno está intentando estudiar. Voy a mencionar dos casos más. San Juan 13:10. San Juan 13:10. Ese es el sitio donde el Señor Jesucristo lavó los pies de los discípulos. Y en San Juan 13:10 el Señor dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Antes de estudiar los idiomas originales, ese versículo me intrigó muchísimo. ¿Por qué decir el que está lavado no necesita sino lavarse los pies? Ahí vemos el verbo lavar, lavarse, dos veces. El que está lavado no necesita sino lavarse. Y para el lector en castellano, como nosotros, pensaríamos que se trata de la misma palabra. Pues no, son dos palabras distintas. La primera de ellas es un verbo griego que significa el que se ha bañado de pies a cabeza, el que se ha dado una ducha completa. Ese no necesita sino solamente asearse, lavarse las manos, en el caso de aquellos discípulos los pies, porque habían viajado un tramo y los caminos de Palestina todos están llenos de polvo, y al llegar a la casa pues había que lavarse los pies. Había un esclavo allí a la puerta que lavaba los pies de las visitas a medida que entraban. Entonces hay que tener eso en cuenta, porque ahí hay una lección muy importante. El lavarse de pies a cabeza, ese baño de pies a cabeza, esa ducha completa, eso habla de nuestra salvación. El asearnos habla de nuestra confesión. Por eso dice 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda iniquidad. Una vez que hemos sido salvos, no tenemos que ser salvos otra vez. Hemos sido salvos de una vez y por todas, pero ocasionalmente pecamos. ¿Y qué tenemos que hacer cuando pecamos? Confesar nuestro pecado delante de Dios. Voy a usar un ejemplo más. En la Biblia se habla de perdón, la palabra perdón, el vocablo perdón. Por ejemplo, en Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión, que significa perdón de pecado. Significa perdón, remisión. En el Evangelio de Mateo, cuando Cristo está en la cruz, el Evangelio de Lucas, cuando el Señor está en la cruz, Lucas 23:34, el Señor ora al Padre y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Colosenses 3:13 dice que de esa manera nosotros debemos de perdonar a otros, porque Dios ejerció su gracia para perdonarnos a nosotros. Es necesario que busquemos, que veamos estas diferencias. Ese primer axioma que vimos, ahí al final de la página, dice: todo escrito bíblico, incluyendo cada palabra, lo voy a leer y luego lo vamos a ver reflejado en la pantalla. Todo escrito bíblico, incluyendo cada palabra, oración y cada libro, fue registrado en un idioma siguiendo un significado gramatical normal que incluye el uso del lenguaje figurado. Eso hay que tenerlo en cuenta, muy en cuenta en la Biblia. La Biblia está repleta de lenguaje figurado, es decir, figuras de dicción. Las figuras de dicción se usan para aclarar, no para oscurecer el significado. De manera que cuando uno estudia la Biblia, tiene que recordar que hay mucho lenguaje figurado, figuras de dicción, también se dice, lenguaje literario, hay metáforas, símiles, parábolas, sinécdoques, todas esas son figuras. Metonimia, otra figura de dicción, muchas de ellas en la Biblia. Y hay que entender eso cuando uno estudia el mensaje de la Biblia. Muy bien, este es el corolario que estoy considerando. Todo escrito bíblico, incluyendo cada palabra, oración y cada libro, fue registrado en un idioma siguiendo un significado gramatical normal, cotidiano, que incluye el uso del lenguaje figurado, figuras de dicción como las que he mencionado hace un momento. Otra cosa más, la Biblia no fue escrita en un código secreto que haya que descifrar mediante una fórmula mágica. Hoy se está hablando ahí de códigos para interpretar cosas de la Biblia. Todo eso es falso, todo eso es falso. Fue escrita en idiomas conocidos por el pueblo que la recibió originalmente, como he dicho ya, hebreo, arameo y griego.
Segunda cosa importante, segundo corolario importante. Todo libro de la Biblia fue dirigido por alguien. Todo libro de la Biblia fue dirigido por alguien, fuese Moisés o Isaías o quien fuese, a un auditorio concreto. A ver si nos entendemos aquí. Los escritores de la Biblia no fueron poetas que se sentaron en una montaña a imaginarse cosas y a escribir cosas imaginarias. Los libros de la Biblia, todos ellos, sin excepción, tratan de una situación concreta, específica. Ningún libro fue escrito en una especie de vacío histórico o teológico. Todos guardan una relación directa con alguna situación específica. Voy a mencionar, porque es uno de los casos típicos que se utilizan, por ejemplo, el libro de Cantar de Cantares. La mayoría de los intérpretes que conozco y que vosotros conocéis, particularmente los de hace más de una generación hacia atrás, todos alegorizaban el libro de Cantar de los Cantares. Eso es lo que la mayoría de los cristianos ha aprendido. Que Cantar de los Cantares era una manera de hablar del amor de Jehová hacia la nación de Israel. Peor todavía los que dicen que habla del amor de Cristo a la iglesia. Digo que es peor porque no había iglesia en ese tiempo. Entonces, ¿cómo se va a escribir un libro que hable del amor de Cristo hacia la iglesia si Cristo aún no había nacido y la iglesia tampoco había sido inaugurada? Entonces, eso es un error gravísimo. Eso es lo que se llama un anacronismo, poner algo fuera de su tiempo y de su contexto. Cuando yo fui a la escuela bíblica hace varios años, eso es lo que se enseñaba. El libro de Cantar de los Cantares es una especie de poema que describe el amor de Jehová por la nación de Israel. Si eso es verdad, entonces el libro de Cantar de los Cantares es una composición alegórica. Si la enseñanza es el amor de Cristo hacia la iglesia, es peor, como he dicho, también es una interpretación alegórica. ¿De qué trata el libro de Cantar de Cantares? Exactamente de lo que dice. Alguien una vez, una persona que visitaba la iglesia donde predicaba Spurgeon, el gran predicador inglés, esa persona iba a oírle, no creía, era un incrédulo, pero iba a oír a Spurgeon, que era un gran orador. Y un día, esta persona se encontró con Spurgeon en la calle y dijo: ahora lo voy a sorprender. Y esta persona tenía un versículo de esos raros que hay en la Biblia, y le dijo al señor Spurgeon: mire, señor Spurgeon, este versículo, a ver, dígame qué significa. Y Spurgeon le dijo: a ver, enséñamelo. Y cogió y se lo leyó en altavoz y le dijo: hijo, significa exactamente lo que dice. Significa exactamente lo que dice. Bueno, ¿cuál es el mensaje de Cantar de los Cantares? Exactamente lo que dice. Habla del amor a nivel humano. Habla del amor de un hombre hacia una mujer
y el amor de una mujer hacia un hombre. A ver, ¿hay algo de malo en eso? ¿Hay algo pecaminoso en eso? ¿No es algo que Dios diseñó? ¿No dijo Dios en el libro del Génesis, después de haber hecho todas las cosas y haber dicho que todo era bueno, todo lo que Dios hizo fue bueno? Finalmente Dios dijo, pero no es bueno. ¿No es bueno qué? Que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. ¿Y quién casó la primera pareja? Dios. ¿Quién presidió el primer matrimonio en la tierra? Dios. De manera que, por favor, no hay nada malo, malsano, pecaminoso o repudiable o de lo que uno tenga que virar el rostro a otro lado cuando se habla de el amor a nivel humano, de un hombre hacia una mujer y de una mujer hacia un hombre. Ahora, ¿por qué está el libro de Cantares ahí donde está? ¿Por qué está? Eso tiene, acabo de decirlo, ningún libro de la Biblia fue escrito en un vacío histórico. Todo libro tiene un propósito histórico concreto y va dirigido a un grupo de personas concretas. Pues mire usted, piensa en la tierra de la Palestina, ¿dónde está situada? Y mentalmente hace un recorrido por las naciones que rodean a esa tierra. Coges por la costa los filisteos, los fenicios, luego sigues los heteos y luego continúas los asirios y los sirios y luego sigues los babilonios y los medo-persas y luego sigues y vas a parar a Egipto, y si te acercas un poco a la tierra tienes a Amón, a Edom y a Moab. Todos pueblos paganos, todos pueblos que no tienen un concepto de la ética y de la familia y del amor. Y Dios, el Espíritu Santo, utiliza a alguien para que escriba un libro que enseña cómo se debe practicar el amor a ese nivel humano. Esa es la ética bíblica, la ética de Dios, la ética de la palabra. Por eso está ese libro ahí. Y es importante que recordemos eso. Todo libro de la Biblia fue dirigido por alguien a un auditorio concreto en una situación histórica y social específica con un propósito definido. Ningún libro de la Biblia fue escrito en un vacío histórico o teológico. Muy bien, voy a la parte, al número 5 de nuestro corolario. Es el que dice, la Biblia contiene una variedad importante de moldes literarios. Mira la palabra ahí, moldes literarios. Moldes tales como narrativas históricas. ¿Dónde encontraríamos narrativas históricas en la Biblia? En ningún sitio. ¿Dónde la encontraríamos? Bueno, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segunda de Crónicas. Incluso en el libro de Josué encontramos narrativas históricas. En los evangelios encontramos narrativas históricas. Cuando uno va a enseñar o cuando uno va a predicar sobre esos pasajes, que es una narrativa histórica, uno tiene que entender bien la historia, esa que está escrita ahí, que se narra ahí, y entonces reconstruirla para el oyente. Narrativas históricas.
Poesías. ¿Dónde encontramos poesías en la Biblia? En los Salmos, en Job, en Cantares. Muy bien. Profecías. ¿Dónde encontramos profecías? Daniel, Ezequiel, Zacarías, Apocalipsis. Discursos teológicos. ¿Dónde encontramos discursos teológicos en la Biblia? ¿Dónde? Romanos, por ejemplo. Hebreos, encontramos discursos teológicos. ¿Dónde encontramos drama en la Biblia? Un ejemplo clásico de drama es el libro de Job. Aunque es un libro poético, es un libro escrito para ser escenificado. Parábolas, ¿dónde encontramos parábolas? Muy bien, Mateo 13 es el pasaje clásico de las palabras. Y literatura apocalíptica, ¿dónde la encontramos? Daniel, Zacarías y, por supuesto, el libro del Apocalipsis. Y luego, finalmente, el corolario número 6 que tenemos por aquí. Todo escrito bíblico fue entendido por los lectores originales según los principios básicos de la gramática, de la historia, de la lógica y de la comunicación. ¿Qué significa eso, amigos míos? Que ningún pasaje de la Biblia fue escrito para que los lectores originales lo interpretasen alegóricamente o figuradamente o simbólicamente. Todo pasaje bíblico fue dado para que fuese interpretado siguiendo las normas de la gramática y de la historia y de la literatura y de la lógica y de la comunicación. Lo que ocurre, como he dicho ya, que hay figuras de dicción. Por ejemplo, en nuestro idioma castellano, nosotros utilizamos la expresión morirse de. En castellano uno se muere de un montón de cosas. Se muere de miedo, se muere de frío, se muere de calor, se muere de hambre, se muere de sed, se muere de miedo, de cualquier cosa uno se muere. Pero eso de morirse de, hay que entenderlo. Si el niño viene corriendo a casa y le dice, mamá, me estoy muriendo de hambre, ¿qué entiende la mamá? Que el niño tiene mucha hambre. Morirse de hambre es tener mucha hambre. Morirse de sed, tener mucha sed. O de frío o de calor. Entonces, morirse de es una figura literaria que significa tener mucho de lo que sea. Y uno no entiende. Uno no alegoriza eso, no lo espiritualiza, no es solo un símbolo, es algo que es expresado de esa manera, de esa manera. El apóstol Santiago utiliza muchas figuras de dicción. Por ejemplo, en el capítulo 3, Santiago dice, la lengua, ¿qué significa la lengua? El órgano ese que llamamos la sin hueso, allá por mi tierra lo llaman el bistec, otros le llaman el latiguillo porque fustiga. ¿Qué quiere decir la lengua? El habla, ¿quién dijo eso? Allá, el habla, la lengua es el habla. Nuestro hablar, la lengua, pero nuestro hablar es algo intangible, es algo abstracto. Santiago utiliza la lengua porque es algo concreto. Uno puede enseñar la lengua. A veces con algún amigo por ahí en broma le digo, ¿quieres que te enseñe la lengua gallega?
Me dicen que sí y yo se la enseño. En broma, ¿eh? ¿Qué más dice Santiago? La lengua es ¿qué? Dice que es un fuego y es un mundo de maldad. Santiago está utilizando fuego porque uno lo ve y lo siente y lo sufre. Y mundo de maldad porque eso es no solo una metáfora, sino que es una hipérbole, es una exageración deliberada. La Biblia está repleta de figuras de dicción. Cristo dijo, yo soy la puerta, pero no quiso decir que él era un trozo de madera con bisagras. Puerta es el lugar para entrar. Él dijo, yo soy el camino. Es algo que conduce a uno a un sitio. Y esas son figuras. Y uno tiene que entender esas figuras para poder explicarlas. Y hemos llegado a nuestra hora.